Hace unos días leía un libro llamado Antes de Adán. Dicho libro relata los sueños de un muchacho, bueno, en ese momento en el que escribe el libro, se supone que ya es un adulto, pero nos relata todos los sueños que estuvo teniendo a lo largo de su infancia. Dice que todos los días, sin falta alguna, soñaba, si no lo mismo, sí sueños que parecían ser la continuación de una historia que tenía sentido cronológico, que tenía continuidad, vamos, al punto de parecer que vivía una vida mientras estaba despierto y vivía otra vida diferente mientras estaba dormido. Ahora bien, esta vida que vivía mientras estaba dormido resultaba ser una vida de hace miles, miles de años, en las épocas en que el ser humano aún no estaba desarrollado, es decir, cuando todavía éramos homínidos, caminábamos erguidos, pero aún apoyando de vez en cuando nuestro cuerpo sobre nuestras manos. Y bueno, relata toda una serie de aventuras que vivió en esos sueños, que vivió en los sueños mientras era parte de la antigua población de la Tierra. Ahora bien, el principio del libro nos explica que estos sueños los considera no precisamente como sueños imaginados, o no como producto de su imaginación infantil, puesto que eran sumamente realistas y había cosas que él jamás había vivido, que no conocía, que no sabía que existían, que aparecían en su sueño. Y posteriormente, cuando fue conociendo estas cosas en la escuela, se dio cuenta de que, vaya, eso yo ya lo he visto. Ejemplos, él supo cómo eran los seres humanos hace miles de años, antes de que se lo enseñaran en la escuela, precisamente gracias a estos sueños que él tenía. Nos dice, ahora bien, que no eran precisamente sueños, sino recuerdos heredados. ¿Cómo es esto? Maneja una teoría bastante peculiar. Yo, en lo personal, no la había escuchado jamás. No sé si creer que sea una teoría válida, ya que es la primera vez que la escucho. No tenía antecedentes de haberla escuchado nunca, y de haber sido una teoría válida, debería de haber más información al respecto. Pero bueno, me resultó bastante llamativa esta teoría. Dice que eso que él soñaba era solamente recuerdos de vidas pasadas. No caigamos en el error de pensar que él era una reencarnación de otro ser que vivió hace miles de años. No precisamente ese tipo de vidas pasadas, sino que eran recuerdos que se fueron transmitiendo de generación en generación, genéticamente, de un individuo a otro, por lo cual ahora él podía tener recuerdos de una vida que no fue suya. En cierto aspecto parece ser una vida suya, porque esos recuerdos son parte de su organismo ya, parte de su cerebro, parte de los recuerdos que él mismo va juntando a lo largo de su vida. Ahora bien, ¿cómo funcionan estos recuerdos heredados? Nos dice, por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado que mientras está dormido, en determinado momento, se llega a sentir llega a vivir una sensación donde está cayendo al vacío, mientras está entre dormido y despierto, ya sea que sí vea la imagen, es decir, la sueñe, o solamente lo sienta, que está cayendo al vacío? ¿Quién no ha sentido esa sensación? Para la redundancia, estar cayendo al vacío, y una desesperación enorme de estar cayendo sin lugar para sostenerte, sin nada. Vamos, la sensación en sí de estar cayendo. Y que justo en el momento cuando vamos a tocar el suelo, despertamos.
entre saltos, o entre una convulsión, o entre, vamos, una desesperación inmensa. Despertamos de ese sueño en el que estábamos cayendo. Muchas personas nos ha pasado, y yo soy una de ellas. Y nos explicaba lo siguiente: durante estas épocas, cuando el ser humano aún era un homínido, solía todavía poblar los árboles, es decir, todavía vivía entre los árboles, moviéndose de una rama a otra, y su medio de transporte era precisamente para no arriesgarse en ir en el suelo y ser atacado por algún depredador. Solía ir de rama en rama, de árbol en árbol, tocando el suelo lo menos posible. Ahora bien, había momentos en que era imposible no soltarse de una de estas ramas, y caer precisamente al vacío, caer de un árbol de cerca de 20 metros de alto. Imagínense la desesperación de estar cayendo de un árbol de 20 metros de alto, sin lugar para sostenerte, y además sabiendo que esa caída te va a costar la vida, no teniendo el desarrollo cerebral necesario para analizar la situación y saber que si te resbalas, vamos, ahí no vas a morir, no tienes posibilidad de seguir vivo. Esto ocurría y había muchos que precisamente morían, pero solamente algunos pocos llegaban a sobrevivir, es decir, al punto de caerse, al punto de llegar al suelo, o en determinado momento llegaban a sostenerse de alguna rama, a caer sobre algún arbusto frondoso o X cuestión que les salvaba la vida después de esta aparatosa caída. Esta aparatosa caída, con su consecuente trauma, por llamarlo así, trauma psicológico, era guardado en lo más profundo de los recuerdos, ya que era un recuerdo bastante impactante. Ahora bien, con este desarrollo cerebral tan primitivo, ese recuerdo se guardaba y se iba transformando, por llamarlo así, en algo parecido a un instinto. Recordemos que un instinto es algo que los animales ya tenemos por naturaleza. Por ejemplo, los animales que saben nadar, desde pequeños saben nadar, nadie los enseña a nadar. Entonces este recuerdo se quedaba dentro de la mente de los homínidos, de los seres humanos antiguos. Y al tener descendencia dicho ser humano, se transmitía genéticamente, o sea, se transmitía a través de la información genética del ADN a la siguiente generación, transformándolo en algo parecido a un instinto, pero con la diferencia de que esto era solamente un recuerdo. Es decir, esto no te decía precisamente que tuvieras cuidado con los árboles. Ese instinto ya estaba dentro del ser humano. Ese recuerdo que te transmitía únicamente te hacía sentir de vez en cuando que ibas cayendo, tal cual lo hizo ese ser humano hace miles de años. Resulta bastante llamativo esta cuestión, porque a mi parecer, y bueno, en mi contra debo decir que no tengo mucho conocimiento sobre situaciones psicológicas o situaciones antropológicas, a mi parecer esto explicaría de una manera bastante coherente el desarrollo de instintos en los animales de la naturaleza, como por ejemplo el hecho de saber nadar. El hecho de saber nadar, dicen, es por instinto. Vaya, pero ¿quién fue el primer animal que nadó, que pudo nadar, que aprendió a nadar? Debe haber algún momento en el que ese animal, a lo largo de su evolución, aprendió a nadar, porque eso le ayudaba a sobrevivir en su hábitat natural. Posteriormente a esto, esa información genética se debe haber transmitido de generación en generación en ese animal, en esa especie, digámoslo así, haciendo que las generaciones posteriores tuvieran esa información guardada dentro de su cerebro, haciendo posible que no tuviesen que aprender a nadar, sino que ya tuvieran
ese programa precargado dentro de sí. Me parece bastante interesante esta teoría de los recuerdos heredados. A mi parecer explicaría bastantes cosas. Sin embargo, como dije al principio, carece de mayor información al respecto. Por lo tanto, no sé si sea una verdadera teoría científica, si sea válida, o si en algún momento fue rechazada por falta de pruebas y por resultar inverosímil a los ojos de la comunidad científica. Sin embargo, para mí va a seguir resultando algo bastante llamativo, algo bastante interesante. Y en particular ese libro es uno de los más interesantes que he leído, gracias a esa forma de explicar los instintos y los recuerdos heredados que se llaman ahí.